sentimiento. Entonces ya saben, nos vamos a ir viendo un poquito de teoría y después nos pasamos a la guía para irla contestando, para tratar de que quede completamente contestada al finalizar la materia. Entonces, lo que vamos a estar viendo es historia universal. Entonces, lo que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser la Primera Guerra Mundial. Y vamos a contestar la parte de la guía de la Primera Guerra Mundial. Y pues vamos a ir comenzando. ¿Qué sucede con la Primera Guerra Mundial? Entonces, Dios. Adelante, adelante, adelante. Entonces tenemos que la Primera Guerra Mundial se da de 1914 hasta 1918 y que durante todo este conflicto se mantuvieron dos bandos. Pero lo importante es ir observando que pues se inicia con dos bandos, se termina con dos bandos, pero estos bandos no son los mismos al inicio que al final. Entonces, historia universal. Entonces, tenemos que al inicio de la Primera Guerra Mundial, nuestro primer bando está conformado por Francia, el Imperio Británico, que hoy es Inglaterra, y Rusia. Entonces era Francia, Inglaterra y Rusia contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que pues era, en esa época estaba Austria con Hungría, hoy están separados, son países completamente independientes, pero en esa época eran un solo país, e Italia. Entonces, así inician los bandos. Durante todo lo que va sucediendo en la Primera Guerra Mundial, tenemos que el primer cambio drástico que ocurre es que Italia se pasa al otro bando. Entonces, los bandos terminan: Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, que se cambió de bando, y además a este bando se junta Estados Unidos y Japón. Y terminan peleando contra Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Entonces tenemos que en el segundo bando Italia abandona, se va con el otro bando y se junta el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. ¿Cómo es que se llega a que exista un conflicto entre estas potencias? Pues, bueno, ¿cómo se llamaban los bandos? Tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente. Las causas de este conflicto, que
tuvo que haber sucedido a nivel mundial para que entonces diversos países se aliaran y empezara un conflicto pues bélico. Primero, la rivalidad económica. Se venía de varias, creo que ya habían pasado 2 revoluciones industriales, donde en estas revoluciones industriales una de las características muy marcadas es que se desarrolla el capitalismo, y con este capitalismo empiezan los grandes excedentes de producción. Acuérdense que la revolución industrial es esta parte de la historia donde la maquinaria se introduce a la industria. O sea, donde sustituimos toda la mano de obra por máquinas. Y entonces se sabe que la mano de obra pues es más lenta, ¿no? Entonces, con toda esta revolución industrial y con la llegada del capitalismo, entonces empiezan los excedentes de producción. Esto quiere decir, si antes con la mano de obra yo tenía un total de... producía 500 refrescos, ahora con la maquinaria estoy produciendo, no sé, 2000 refrescos, y entonces tengo un excedente de producción. Entonces, primero la rivalidad económica. Esto quiere decir que... ¿Alguien va a pasar al primer examen? ¿Nadie tiene examen? Entonces tenemos primero rivalidad económica. Esto quiere decir que pues todos querían ser el más fregón en cuanto a la economía. Porque hay que recordar que quien tiene mejor economía pues mueve los hilos. En la actualidad sigue funcionando igual. Actualmente los países que tienen mejor economía mueven los hilos de lo que sucede alrededor del mundo. Luego tenemos una carrera armamentista, que hay que recordar que, bueno, no hay que recordar, en todas las guerras se vive una carrera armamentista. Esto quiere decir que, además de competir económicamente, lo que nos beneficia en la economía y poder ser superior a ti es tener la mejor tecnología en cuanto a armas bélicas. Entonces, Alemania busca su propia armada, e Inglaterra empieza la construcción de navales para seguir con la supremacía inglesa. Y luego tenemos los nacionalismos, que era una de las causas es reprimir a estos movimientos de las minorías nacionales. Entonces, lo que se estaba viviendo en esa época era que muchas minorías, o sea, países muy pequeños, querían empezar a vivir su nacionalismo a toda potencia, y a final de cuentas a las potencias no les conviene esto. Si de por sí, aquí ya tenemos 6 potencias, que es Italia, Alemania, Austria, Hungría, Inglaterra, Francia y Rusia, el hecho de que las minorías quisieran aspirar a lo que ellos tienen, entonces es más competencia en la parte económica y en la parte de la carrera armamentista. Vamos a ver qué sucede durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, tenemos que en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial cuando matan al archiduque Francisco Fernando de Austria. Serbia manda matar a este archiduque, y entonces pues comienzan las alianzas. Austria, Hungría y Alemania exigen una investigación de qué fue lo que sucedió, cómo es posible que un civil cualquiera, bueno, no civil cualquiera, pero una persona cualquiera que a lo mejor tenía conocimientos en cuestiones bélicas, llega a otro país y mata al archiduque, así como sin nada. Y entonces, pues era quien mandaba, o sea, quien estaba al poder. Acuérdense que antes, y vamos a ver cuando veamos la historia de Rusia, antes pues teníamos archiduques, reyes, zares,
dinastías. Entonces teníamos un montón de formas de gobierno que en casi todas pues es que es quien está al poder. Entonces el archiduque era quien estaba al poder de Austria. Y lo que vendría siendo equivalente al presidente, nada más que no se le conocía como presidente, era archiduque y muchas veces iba por cuestiones familiares, ¿no? El poder tener el poder era porque, mi papá fue archiduque, entonces a mí me toca ser archiduque. Y nos dice que Serbia se niega a esta investigación que proponen estos tres países y que Rusia lo apoya. Entonces ahí es cuando se empiezan a formar los bandos que van a pelear en la Primera Guerra Mundial. Y luego nos dice que Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Al no tener una solución y no tener al culpable de la muerte del archiduque Francisco Fernando, entonces lo que sucede es que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y entonces Serbia es apoyada por Rusia. Y entonces al ser apoyada por Rusia, Alemania decide invadir a Rusia y a Francia. Y entonces Reino Unido sale en defensa. O sea, básicamente lo que consistió la Primera Guerra Mundial es: muere una persona, se declara la guerra y entonces potencias que a lo mejor nada que ver en el problema empiezan a saltar por sus amiguitos. Y entonces se forman los dos bandos y los dos bandos empiezan a pelear. Entonces nos dice que Reino Unido sale a la defensa de Bélgica y Francia e invade Alemania. Nos dice que en 1915 se hunde el RMS Lusitania, que era un gran transatlántico británico, donde mueren 128 estadounidenses. Y entonces es donde entra una de las potencias que actualmente pues, es más poderosa, que es Estados Unidos. Al presidente de Estados Unidos no le pareció esto y entonces dice como que me tengo que meter a esta guerra. Y nos dice aquí que aunado a eso, que se hunde este transatlántico y mueren 128 estadounidenses, se filtra que Alemania manda un telegrama a México pidiéndole que se una a la guerra, la Primera Guerra Mundial, con el bando de Alemania, por si es que Estados Unidos decide unirse a la guerra. Entonces, básicamente lo que sucede es que Alemania ve como buen territorio a México, es decir, si Estados Unidos se mete a la guerra, lo que a mí me conviene es tener a México de aliado para poder meter ahí mis bases militares y desde ahí poder atacar a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se entera de que Alemania tiene planes de atacarlo y entonces Estados Unidos ya no se la piensa y dice, ok, me meto al conflicto y se mete, quedamos que al bando de la Triple Entente, ¿cierto? Quedamos que terminó en ese bando. Entonces, con esto vamos a ir contestando su guía. Vamos a comenzar en la página número 5. Y de la página número 5 ya viene contestada la primera parte. Para los que no traen su guía, en la primera parte queda como inciso C, D, A, E, B. Ahí va de nuevo, C, D, A, E, B. Eso ya viene contestado en su guía. Ahora sí, vámonos con la siguiente parte que dice, completa las oraciones con las respuestas que se proporcionan. Entonces, déjenme. No la traigo abierta, pero ahorita les comparto la guía. Para los que no la traen impresa, vayan checando qué andamos contestando.
Díaz. Y nos vamos a la de Historia Universal. Historia Universal, aquí está. Entonces, creemos que nos vamos a ir a la página número 5. Y ya la están viendo ustedes, ¿verdad? Nada más déjenme, se las pongo a los que están en línea para que vayan siguiendo el hilo de lo que vamos viendo. Página 5. Y les decía que en esta página, fíjense cómo la primera parte ya viene contestada, que fue lo que les di. Y nos vamos a esta segunda parte, donde nos dice en el primer caso, X consideró a América Latina como su zona natural de crecimiento con base en su política expansionista al triunfo de su independencia política de Inglaterra. Entonces, como tal no lo vimos, pero ¿alguien recuerda aquí quién fue colonia de Inglaterra? ¿Quién de América habla inglés? Estados Unidos. ¿Y por qué es? Porque en su momento vivió una colonización por parte de Inglaterra. Entonces ahí ponemos Estados Unidos. Esto podríamos decir que es un poco de las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede cuando termina la Primera Guerra Mundial? Que Inglaterra se siente bastante humillado porque Estados Unidos lo supera. O sea, Estados Unidos terminó siendo al final de la Primera Guerra Mundial superpotencia mundial y desplaza a Inglaterra, y entonces Inglaterra decía, ¿cómo es posible que alguien que era mi colonia y que trabajaba para mí y que explotaba sus tierras termine siendo más poderoso que yo? Pero dice, tuvo como destino principalmente espérenme tantito. Tuvo como destino principalmente a Estados Unidos de América y se calcula que entre 1821 y 1915 ascendió a 46 millones de personas. Ahí vamos a poner que fue la migración europea. Entonces, de 1821 a 1915, mucha población europea emigró para Estados Unidos, que ascendió a los 46 millones de personas que cambiaron de lugar de residencia de Europa hacia Estados Unidos. Dice que X, Y y Z se aliaron en la Triple Entente para frenar las aspiraciones de nuevas potencias. Francia, Inglaterra y Rusia. ¿Sí será? Sí. Y luego tenemos que X, Y y Z formaron la Triple Alianza para buscar mercados para sus economías en ascenso. Italia, Alemania y Austria-Hungría. Entonces que no se les olvide, Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Triple Entente, Italia, Alemania y Austria-Hungría. Ya vimos que al finalizar la guerra, estos bandos se modificaron completamente, que Italia en un punto decidió abandonar a la Triple Alianza y se fue con la Triple Entente, que a la Triple Entente también se le sumó Estados Unidos y Japón, y que a la Triple Alianza se le sumó el Imperio Otomano, y el Imperio, ¿cuál otro había sido? Y el Reino de Bulgaria. Luego dice, el presidente de Estados Unidos propone 14 puntos de acuerdo para crear la Sociedad o Liga de las Naciones con la prestación de evitar más guerras. Ahí va a ser Woodrow Wilson.
Luego tenemos plan con el cual el gobierno estadounidense inicia la reconstrucción de Europa y se erige como la nueva potencia mundial al término de la Gran Guerra. El plan Dawes. Entonces, fíjense el poder que tenía Estados Unidos al terminar la Primera Guerra Mundial, de poder ser quien económicamente sustente todos los daños que ocurrieron en Europa por la Primera Guerra Mundial, y de esta forma no dejar que Europa se vaya para abajo. Entonces, vamos a seguir avanzando aquí en la presentación. Vamos a seguir hablando sobre la guerra mundial. Nos habíamos quedado que se logra interceptar un telegrama donde Estados Unidos se da cuenta que Alemania lo quiere atacar, y entonces para 1917 Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y se une a la Triple Entente. Nos dice que en 1917 se da la Revolución Rusa, que Rusia tiene su propia historia por mucho tiempo. Tuvo diferentes tipos de gobierno y para llegar a lo que es Rusia durante la Guerra Fría, pues pasaron por una revolución donde hubo cambios políticos y económicos, y nos dice que al finalizar la Primera Guerra Mundial se firma el Tratado de Paz de Versalles, donde se estipula que Alemania debe de pagar daños a los países involucrados en la guerra. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania fue quien inició todo este desastre. Y pues Alemania queda muy tocado, tiene que pagar muchas deudas. Se destituye a la persona que estaba al mando, y bien importante, es cuando aparece uno de los personajes más importantes en la historia de Alemania, que es Hitler. Entonces, Hitler, al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba devastado, no tenían absolutamente nada, y aparece Hitler con ideas que en esa época a la gente le parecían correctas. Entonces Hitler llega a una Alemania derrotada, donde él empieza a decir, es que ¿saben qué? Nosotros somos la raza pura, somos los mejores, y se tiene que conservar nuestros genes porque somos los mejores, y de esta forma la raza humana va a ser mejor cada día. Y entonces toda esta gente pues le empieza a creer. ¿Qué consecuencias tenemos? Que murieron alrededor de 9 millones combatientes, más aparte 7 millones de civiles. Y aquí les traigo pues resumido qué sucede en la Primera Guerra Mundial. Entonces, primero tenemos que su inicio, ya lo vimos, que es con el asesinato del archiduque Francisco de Fernando a manos de un nacionalista serbio en 1914. Y ese es el acto que da inicio a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene 3 fases, que es la Guerra de Fronteras, el despliegue poderío inglés y la Guerra de Trincheras. La Guerra de Fronteras es cuando inicia todo esto de que, tú atacas a fulanito, entonces yo salto por fulanito. El despliegue del poderío inglés es cuando entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Y por último, la Guerra de Trincheras. En muchos libros, y muchos historiadores, ustedes van a leer que no le encuentran tanto sentido a la Primera Guerra Mundial. O sea que realmente no había un conflicto en sí que se prestara para que detonara de esta forma la Primera Guerra Mundial. Y entonces la tercera fase es Guerra de Trincheras, que la guerra se sostenía porque se tenía que sostener, pero ya no había. O sea, ya casi no había gente que peleara, ya había mucha muerte, mucho gasto económico, pero la guerra seguía porque tenía que
seguir porque no se llegaba a un acuerdo. Tenemos por aquí que nos dice que Japón toma territorios alemanes en China, Alemania ataca a Francia para pasar a Austria-Hungría, Francia vence. Que se fortalecen las estrategias de guerra, se producen armas, Italia y Grecia se unen a Entente para recuperar territorios, Bulgaria apoya la Triple Alianza, y nos dice que en la tercera fase, que es la guerra de las trincheras, los soldados trataban de hacer una vida normal en medio de la guerra, atrincherados. Es decir, ya era demasiado tiempo que ellos en sus trincheras, que casi todo el territorio eran trincheras, que son estos hoyos que se cavan para protegerte, pues ahí intentaban hacer su vida pues normal, ¿no? Ya después de tanto año de guerra, y que Estados Unidos se une después de los ataques de Alemania. ¿Quién gana la Primera Guerra Mundial? Pues en sí se dice que nadie, pero quien tuvo pues bastante dominancia pues fue la Triple Entente, gracias al apoyo que recibieron por parte de Estados Unidos. Nos dice que fue una guerra tan larga que se hizo incostable. Esto quiere decir que la guerra terminó porque ya no había dinero, ya no había gente que mandara a la guerra. Ya era demasiados los muertos, que ya no era costeable tener una guerra. ¿Qué podemos tener de los avances en la Primera Guerra Mundial? Pues que se dio el desarrollo de armas, ametralladoras, aviones, submarinos, barcos y gases asfixiantes. Bien importante, toda guerra obviamente tiene su lado negativo, pero tiene una parte positiva, que es que durante las guerras se han dado los mayores avances en cuanto a ciencia, tecnología y medicina. Entonces, mucho de lo que hoy tenemos como tratamientos para muchas enfermedades surgen durante una guerra. ¿Qué solución se da a la Primera Guerra Mundial para que termine? Pues nos dice que Italia, Austria y Rusia se retiran de la guerra. Estados Unidos contribuyó a la derrota de Alemania en 1918 y que se forma el armisticio exigiendo la renuncia del Kaiser Guillermo II. ¿Quién es el Kaiser Guillermo II? Quien estaba en ese momento al mando de Alemania. Entonces, fíjense, cae el Kaiser y es cuando se abre el camino para que llegue la nueva personalidad alemana, que es Hitler. Entonces, Alemania queda destrozado, sin nadie al mando, y aparece Hitler con sus ideas. ¿Qué ventajas tiene la Primera Guerra Mundial? Que tenemos avance en la medicina, creación de prótesis, nuevos medicamentos y nuevas técnicas. Y vámonos a la guía para contestar la página número 6. Entonces, el primer inciso que tenemos, déjenme les comparto. Página 6. Y en la página 6 vamos a tener que hay que completar con los incisos. Dice, en los paréntesis del siguiente diagrama escribe los incisos que corresponde según las acciones derivadas o que dieron origen a la Primera Guerra Mundial. Entonces dice, inciso A, país que buscó el gobierno de Alemania para incorporar a la Guerra Mundial y abrir a los Estados Unidos un frente en su frontera sur y evitar su participación total en la guerra europea. Fíjense, ¿qué país buscó a Alemania para ponerle un alto a Estados Unidos? Y dice, en su frontera sur. ¿Quién está al sur de Estados Unidos? México. O sea, acuérdense que Alemania fue estratégicamente buscar ese territorio geográfico de decir, pues estoy súper cerca de Estados Unidos, que si decide atacar, yo en cuestión de nada, ataco. Entonces, el inciso A va a ser México. Alemania intenta contactar a México
para hacerle frente a Estados Unidos por medio de su frontera sur. ¿Contra qué país los alemanes abrieron otro frente de guerra en su zona oriental? Pero por la poca previsión para combatir el invierno y la resistencia de esa población, no les permitieron las victorias que deseaban. Rusia. O sea, aquí mucho, fíjense, Rusia siempre tuvo ese problema, ¿no? Los países que intentaban atacar se la veían difícil con el frío, con las temperaturas que hay en Rusia. País que rompe la Triple Alianza y se pasa al lado de la Entente, que además recibe el apoyo de armas, capitales y ejércitos de Estados Unidos. ¿Quién fue quien abandonó a la Triple Alianza? Italia. Italia abandona la Triple Alianza y se pasa al grupo de los Entente. Dice, se yerguen como los triunfadores de la Gran Guerra y cerca de París los alemanes son obligados a firmar un armisticio. Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos, que son quienes salen victoriosos de la Primera Guerra Mundial. Y por último, son responsabilizados de los estragos de la guerra y pierden parte de sus adquisiciones coloniales. Alemania, Austria-Hungría y Turquía. Entonces, se dice que la Triple Alianza pierde y la Triple Entente gana. ¿Qué consecuencias tuvo la Triple? Ay, Dios, se me fue. ¿Qué consecuencias tuvo la Triple Alianza al perder? Pues lo que les decía, es que se firman ciertos documentos donde estos países se tienen que hacer responsables, tienen que pagar, pues de todos los daños que se sufrieron durante la Primera Guerra Mundial. Vámonos a la página número 9. Entonces fíjense, la 7, porque no, la 7 no tiene nada, la 8 viene un mapa y la 9 ya viene para contestar. Dice, país que fue obligado a efectuar, bueno, dice, relaciona ambas columnas correctamente, colocando en el paréntesis la respuesta correcta. País que fue obligado a efectuar pagos de guerra a los gobiernos de la Entente, Alemania, inciso B. Esto no lo vimos, pero ahí va a quedar ya en su guía. Dice, imperio que se desintegró al término de la Gran Guerra fue el imperio austro-húngaro. Austria-Hungría. Que esto de que se desintegró, pues es cuando ya Austria se queda siendo Austria y Hungría, ya son países completamente independientes. Gobiernos que se unen para financiar la recuperación europea en el Plan Dawes. Entonces es el inglés y el estadounidense. Acuérdense que al terminar la Primera Guerra Mundial, quien es lo máximo de lo máximo y tiene mucho dinero es Estados Unidos, quien es capaz de financiar un plan de esa magnitud. Y vamos a recordar en qué consiste este plan, pues que económicamente doy dinero para que Europa no se venga para abajo. Fue demasiado el daño que dejó la Primera Guerra Mundial, que Europa necesita dinero para salir adelante. Dice, país que pretendía dominar el mar Adriático y no lo consigue al concluir la guerra, eso tampoco lo vimos, pero va a ser Italia. Al terminar la guerra, Italia intenta dominar este mar y pues no lo logra.
La siguiente sí la podemos contestar. Dice, potencia económica mundial del siglo XIX que pierde su supremacía ante su antigua colonia. Inglaterra. So, hay que recordar que al término de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra pierde su supremacía y Estados Unidos, que era su colonia, lo supera por mucho. Y país que no es aceptado en la Sociedad de Naciones por su forma de gobierno. Nos queda únicamente la Unión Soviética. Rusia, que más adelante pues vamos a hablar de Rusia y de todas las cuestiones, porque toda su revolución y todo lo que siguió pues nos dio el origen de otra guerra, que es la Guerra Fría. Entonces, esta parte de aquí abajo está súper sencilla, contéstenla y ahorita la checamos. Hay que relacionar la imagen con la descripción.